Yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana una palabra que es muy particular porque en algún momento todos nosotros hemos sido afectados por esto. De alguna o de otra manera hemos sido tocados por el desánimo. Entonces quiero hablarles sobre el desánimo y la victoria. ¿Cómo yo puedo salir de este problema o de esta batalla espiritual que es el desánimo? Todos nosotros hemos sido afectados en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra salud y aún en la iglesia. Hemos sido afectados por el desánimo. ¿Y cuántas veces usted mismo ha pensado, ¿para qué seguir? ¿Tiene alguna razón por qué seguir? ¿Tiene algún propósito, algo que vale la pena seguir? Entonces quiero que usted abra su Biblia en Nehemías capítulo 4. Yo voy a hacer lectura del versículo 6. Luego haré lectura del versículo 12 y luego el versículo 14. Entonces estaré leyendo Nehemías 4:6, 4:12 y 4:14. Dice Nehemías 4:6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. En el versículo 12, pero sucedió, y ahí está el problema, que ellos tenían ánimo, pero luego vienen algunos judíos y dice, pues sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y peleará por vosotros, y peleará por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. ¿Por qué yo he tomado estos 3 versículos? Porque en el primer versículo, en el versículo inicial, el pueblo trabajó porque tuvo ánimo. Pero el versículo 12, el segundo versículo, ese ánimo se tornó una influencia de desánimo, y lo peor de todo es que eran judíos, pero no eran cualquier judío, eran judíos que habitaban entre los enemigos. Ellos tenían una convivencia con el enemigo y hasta 10 veces decían, ellos van a atacarnos. En otras palabras, ellos estaban diciendo, no vamos a llegar a nada. No, ¿por qué seguir? No tiene razón por qué seguir. Todo esto es inútil. Ellos nos van a atacar. No podemos seguir. Ahí en este mismo capítulo dice, los acarreadores se han debilitado. Y esa palabra debilitar, los acarreadores, debilitar, esa palabra en el hebreo significa están tambaleando, no tienen fuerzas, no tienen razón por qué seguir. ¿Para qué seguir adelante? Todos nosotros hemos sido afectados en algún momento, aún en la obra de la iglesia, y habrá habido algún rumor, alguna cosa. No vale la pena seguir. ¿Para qué insistir?
¿Para qué continuar? Si no tiene razón, esto un día se termina, no va a ir muy lejos. Bien, estos son los que traen el desánimo y son los que contagian para el mal. Ahora me llama la atención, ¿no? Que dice que hasta 10 veces. Si estos se encargarían para animar 10 veces por día sería extraordinario, pero 10 veces traer el mensaje no tiene sentido. Por esa razón lo remarqué. El versículo 6, ellos trabajaron porque tenían ánimo. Luego en el versículo 12 viene el mensaje del desánimo. Y en el versículo 14 entonces hay que hacer algo. Alguien tiene que pararse. Alguien tiene que transmitirle un mensaje. Alguien tiene que colocar las cosas en su debido lugar y en su debido orden. Entonces Nehemías paró todo porque había un conflicto entre el ánimo y el desánimo, entre seguir y no seguir. Entonces Nehemías dice, no, para un poquito, vamos a hablar. Y él les da un mensaje. Y esto es importante cuando en la iglesia acontecen estos conflictos entre ánimo y desánimo. Seguimos, no seguimos, avanzamos, no avanzamos. Alguien tiene que parar y decir, espere, vamos a poner las cosas en su debido lugar y en su debido orden. Vamos a ponerlo todo correctamente. Entonces Nehemías se levantó y les dijo a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo. Quiere decir, no falte nadie para escuchar el mensaje. Nadie debe faltar, todos deben oír la palabra del Señor o la palabra que Nehemías, inspiradamente por Dios, estaría transmitiendo. Entonces él le da una palabra de ánimo. Yo no voy a destacar esta palabra, pero quiero que observemos algunos detalles que le dice Nehemías. Nehemías le dice, primero, no tema. Primero, no tema. Segundo, acuérdense del Señor. Tercero, que iría implícito con la segunda, es grande y temible. Cuarto, Él peleará por vuestros hermanos y por vuestros hijos, por vuestras hijas, etcétera, etcétera. Entonces su mensaje se caracteriza por 4 palabras claves. 4 palabras claves. Y la primera palabra es no temáis, no temas. Porque el desánimo nos causa temor. El desánimo nos paraliza. El desánimo nos hace presa de lo que estamos desanimados, o sea, del enemigo o de la circunstancia. Por eso le dice, no temas, no tengan temor. ¿Y por qué no tengo que tener temor en el desánimo? Entonces Nehemías le da la respuesta. ¿Por qué no tengo que tener temor? Porque tengo que recordarme en el Señor. Y cuando dice que tengo que recordarme por todas las cosas grandes y mucho más grande que este problema, Dios ha tenido su victoria. Entonces cuando te llega el desánimo, cuando te golpea el desánimo por las circunstancias de tu vida, acuérdate. Aquí el Nehemías le dice, por favor, acuérdense. Y usted debe acordarse de muchas cosas que han acontecido en tu vida, pero simplemente mirar la inmensa creación, el poder activo de sostener la creación, el poder maravilloso de sostener la iglesia en medio de todas las persecuciones de todos los tiempos. Esto me es suficiente para seguir adelante. No tengo razón por qué desanimarme.
Entonces Él les trae esta palabra de ánimo. Bien, como dije, todos nos desanimamos alguna vez. Y se han puesto a hacer un estudio sobre este tema y llegaron a esta conclusión sorprendente, muy llamativo. ¿Por qué no desanimamos? Según la conclusión que han hecho de un estudio sobre el desánimo, han llegado a la conclusión que el 40% por las cosas que nos preocupamos nunca nos acontecen. El 40% de las cosas que nos preocupamos nunca nos acontece. Nos anticipamos y nos desanimamos, pero nunca acontece. Somos especialistas para esto. El 30% se desanima, se preocupa por su pasado, por lo que ya fue perdonado, ya fue liberado, ya fue bendecido, pero se preocupa por su pasado. El 12% se preocupan por cosas innecesarias, que no tiene razón de por qué preocuparse. No son necesarias o no deberían afectar nuestra mente y nuestros sentimientos. Son innecesarios. El 10% se preocupa por cosas insignificantes, que al otro día lo puede resolver o en el mismo día. Se pueden resolver fácilmente y no tendrían que ser motivo de desanimarnos. Y al final, ¿por qué me preocupo? Por el 8%. El 8% de todas las cosas por las cuales me preocupo son las que debería preocuparme. Entonces nosotros estamos delante de una pequeña batalla a la que nosotros consideramos es grande. Es grande, no puedo más, no puedo seguir, no puedo avanzar, pero yo tengo un mínimo por lo cual debería estar preocupado o por lo menos estar orando y buscando a Dios para salir. ¿Qué cosa? Qué llamativo es esto. Pero después que pasamos la prueba, después que pasamos el desánimo, después que pasamos todas esas cosas, decimos, y al final, ¿de qué me preocupé? ¿De qué me preocupé? Y allí Dios te va mostrando vez tras vez que es Dios quien está dirigiendo todas las cosas. Quien está dirigiendo. La palabra desánimo es una palabra que significa estar abatido. Explicándolo bíblicamente podría decirte estar abatido, estar sin fuerzas, estar sin deseo de seguir, estar paralizado. Bíblicamente, estar abatido usted lo encuentra en el Salmo 42 y en el 43, porque si usted va a estudiar el Salmo 42, tiene que estudiar el 43. No sé por qué lo separaron, pero el 43 es continuación del 42. Y se repite 3 veces, ¿por qué te abates, alma mía? Abates. Y esa palabra abatir es una palabra hebrea que significa estar caído. Estar caído. Entonces el salmista dice, ¿por qué te quedas caído? ¿Por qué te quedas caído? Es una palabra pastoral. O sea, cuando un pastor perdía una oveja, probablemente su oveja estaba abatida o caída en algún hueco, en algún lugar. Entonces él debería buscarla rápidamente porque 3 horas a lo máximo su oveja moría. Por la circulación de la sangre, todo esto, ella no podía por sí misma pararse, tenía que el pastor ayudarla a levantar. Eso significa abatido, estar caído, estar caído. Entonces yo me quedo sorprendido ante las batallas, ante las luchas que puedo tener, y son tan insignificantes, y a veces me quedo paralizado.
pero Dios tiene algo muy particular después de todas esas cosas. Pero usted sabe que en la Biblia hay hombres que fueron grandemente usados por Dios. En la Biblia y aún en la historia de la iglesia. En la Biblia y aún en la historia de la iglesia. Y usted no se imagina los hombres de Dios que han sido golpeados duramente por el desánimo. Yo quiero compartirles, simplemente darles algunos hombres de Dios que se han desanimado de tal manera, que aún desearon morir. Y esto nos pasa comúnmente a nosotros. ¿Quiénes fueron estos hombres que desearon morir ante las pruebas, las luchas de la vida? Uno de ellos es Moisés. Moisés, un hombre que se desanima y dice que él prefiere morir que antes continuar. Y lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 11, en el versículo 15, dice lo siguiente: y si así lo hicieres tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Quiero morir. Quiero morir. No se sorprenda de esto, porque todos nosotros, todos ustedes, en algún momento pensó: Señor, llévame, ¿para qué seguir sufriendo? ¿Para qué seguir en esta lucha? No tiene razón. Y vaya que tenía Moisés razón, porque el problema era que cuando cruzaron se levantaron contra Moisés y le dijeron: Moisés, danos carne. Y aquí nos relata en este texto del capítulo 11 de Número, nos relata la primer mortandad del pueblo de Dios en el camino hacia Canaán. ¿Por qué los destaco? ¿Por qué lo destaco la primer mortandad? Porque todo el pueblo fue muriendo en un lugar específico, cada uno en su lugar, y muchos murieron en diferentes lugares hasta llegar a la tierra y solamente quedaron 2. Y en este lugar fue una terrible mortandad, tremenda situación, y este lugar se llama Tumba de los Codiciosos. Este lugar donde ellos estuvieron, donde vino la primera mortandad, se llama Cades Barnea, que quiere decir tumba de los codiciosos. Fueron los primeros que murieron, los codiciosos. Los codiciosos no llegaron. Entonces Moisés dice, ahora un detalle interesante que en el libro de Números, que más relata la peregrinación del pueblo de Israel, usted va a encontrar una frase repetida muchas veces: y se levantaron contra Moisés y Aarón. Y se levantaron contra Moisés y Aarón. Continuamente se repite y se repite: y se levantaron, y se levantaron. Por favor, lean el libro de Números y va a ver: y se levantaron contra Moisés y Aarón, contra Moisés y Aarón. Oiga, imagínese aguantar este pueblo 40 años, aguantar la presión durante 40 años, aguantarlo con sus ambiciones y sus deseos. ¿Quién no desearía morir? ¿Quién no desearía irse? Lógicamente, ¿no? Imagínese, tenía razón. ¿Por qué? Pero Dios lo revistió de una autoridad a Moisés que me llama la atención y que quisiera compartirla con ustedes. Mire la autoridad que Dios le dio a Moisés y que ni siquiera nosotros no nos damos cuenta. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, versículo 10. ¿Por qué le estoy mostrando esto? ¿Por qué estoy hablando esto? Porque nos desanimamos y queremos morir. Pero Dios, por otro lado, nos dio una tremenda autoridad que debemos ejercerla. Y hablando de autoridad, oiga, es tremendo la autoridad en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aquellos que reconocen la autoridad se deben someter
para en el día de mañana ejercer autoridad. Capítulo 32 del libro de Éxodo. Mire lo que le dice Dios a Moisés. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué es lo que dice Dios? Déjame. ¿Qué le está pidiendo Dios? Permiso. ¿A quién? A Moisés. Dios le dice, déjame, dame permiso, yo lo destruyo. Dios, ¿por qué? Porque Dios lo había puesto como autoridad, Él era el cabeza de esta nación y Él tenía la autoridad. Y si Dios, oiga, Dios respeta la autoridad, ¿cuánto más nosotros? Dios respeta la autoridad y por eso Dios le dice, déjame. Dios está respetando la autoridad. Y si Dios respeta la autoridad que pone en la iglesia, Dios respeta la autoridad que pone en una nación, Dios la respeta. Esto, si Dios lo hace con mucha razón, deberíamos hacerlo nosotros. Entonces Dios por un lado le revistió de esa autoridad, pero por otro lado Él se desanimó. Y otros ejemplos, por ejemplo, Jeremías también es otro. Jeremías es otro que se desanima. Pero oiga, estos se desanimaron. No es un simple desánimo. Se desanimaron de tal manera que entraron en una crisis depresiva. En una crisis depresiva, la puerta que se abre a la depresión es el desánimo. El desánimo es lo que va llevándote a un estado depresivo. Entonces, cuando tú te desanimas, oiga, date cuenta, por favor, estoy caminando a la depresión. Entonces, no tengo por qué seguir caminando hacia la depresión. Tengo que hacer un alto y comenzar a mirar las cosas que me están desanimando. ¿Valen la pena? ¿Por qué estoy desanimado? Todo esto quisiera, no voy a dar el tiempo para compartirle, pero mire lo que dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, versículo 14, 20-14, para abreviar la lectura, dice así: ¿por qué no me mató en el vientre? ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y si su vientre embarazado para siempre. También tenía razón. Él profetizó 44 años, Jeremías. Y durante esos 44 años, Él les llamó, y es otra palabra que repite, volveos a Dios, arrepentíos, volveos, arrepentíos. Continuamente Jeremías les llama al arrepentimiento y volver. Los amigos lo habían abandonado, los familiares lo habían abandonado, los cercanos había quedado solo y él era el único que profetizaba que iba a venir juicio. Los otros profetizaban que iba a haber paz. Lo único que apareció en esos 44 años fue el profeta Habacuc. 8 años profetizó Habacuc. Pero él tuvo que estar durante 44 años y tenía razón por qué desanimarse. ¿Por qué digo que tenía razón? Porque tú y yo nos desanimamos por cosas tan pequeñas. Que ni tiene razón por qué desanimarse. Por cosas tan insignificantes. Mire, yo por la misericordia de Dios anduve en varios países del África y he visto tantas cosas. Aún en Cuba. Recuerdo en uno de mis viajes a Cuba, fue tan impactante para mí ver la gente hacer cola para comprar un jabón. Hacer cola para comprar un dentrífico. Hacer cola para comprar un litro de querosén para cocinar.
todo hacer cola, y no solamente hacer cola, sino que en ciertos mercados entraba un cubano y salía, pero un turista podía entrar todos los que quieren, pero el cubano entraba una vez, un solo cubano y salía. Entonces, cuando yo llegué a donde estaba en el hotel, yo doblé mis rodillas y le dije a Dios: Señor, te pido perdón por cuantas muchas veces me he quejado. Me he quejado injustamente, pero yo quiero hacer un pacto contigo hoy. Y ese pacto es: nunca más me voy a quejar, porque ahora conozco lo que es una miseria, lo que es pasar hambre, lo que es pasar necesidad. Y cuando alguna vez quiero pensar que me está yendo como no quisiera, acuérdate del pacto. Acuérdate. Y usted se puede imaginar caminando en esas calles, por ejemplo en el África, Mozambique, 22 años de guerra. Niños de 13, 14 años a la guerra. 22 años, ¿se imagina esto? Todo destruido. En aquel entonces, cuando fui a Mozambique, en los campos todavía había bombas. Niños sin brazos, sin pierna, porque detonó una bomba y le destrozó el cuerpo. Niños vendiendo en la calle pescado totalmente casi en descomposición para ganar alguna moneda. Entonces yo digo: ¿de qué me quejo? ¿De qué me desanimo? Si tengo tanto por qué agradecerle a Dios. Tanto por qué agradecerle. Cuando fui a Namibia, al norte del país de Namibia, ya casi lindando con Angola, llueve muy poco y se hace en un pequeño pozo, un charco de agua. Y en ese charco de agua ahí beben los animales, pero también sacan las personas para beber. No hay luz eléctrica, no hay corriente de agua, no hay nada, charcos, beber de ahí. Los animales flacos, los huesos se ven. Las personas viviendo en chozas. Me fui a un campo refugiado, donde había miles de personas. Allí había un misionero. Y allí, en una iglesia hecha de gajos de árboles, el techo, el piso de tierra, enterrada, 2 horquetas y un de gajo y un pequeño pedazo de palo. Ese era el asiento. Hoy usted está plácidamente sentado. Y el bautisterio era un pozo. Y en ese pozo se echaba un poco de agua y se bautizaba. Bendito el que se bautiza primero, pero lamentable el último, porque sale todo embarrado. Y allí usted veía los calzados de los niños, de las personas, de un color, de otro, de una marca, de otro. Entonces, ¿de qué me quejo? ¿De qué se queja? ¿De qué puedo desanimarme? ¿De qué tengo que desanimarme? Ahora, yo quiero que veamos, por favor, hasta dónde llega el desánimo, hasta dónde nos lleva. Y vamos a mirar el desánimo de Elías. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes. En el capítulo 19. El hombre de Dios, a quien Dios usa, ante 850 profetas, él ora y cae fuego. Y todo el pueblo grita: Jehová es Dios.
Recuerda ese texto, Jehová es Dios. ¿Sabe lo que ellos están gritando? Elías, Elías, porque Elías significa Jehová es Dios. Elías, Elías, Jehová Dios, Jehová es Dios. Pero veamos allí en el capítulo 19, hasta dónde llegó la crisis. Y quiero decirte que tanto Jeremías como Elías, ellos no eran simplemente desanimados. Ellos habían llegado al extremo de depresión. Y cuando una persona llega al extremo de depresión, lo único que tiene en su mente es morir. Morirse. Mire lo que dice. Yo quiero leerles. Quiero leerles 3 versículos, pero dejarle 4 cosas, 4 verdades aquí. Cuando llegamos al desánimo crónico, primer efecto es la manera que nos vemos. Es la manera que nos vemos. ¿Cómo tú te ves? Mire lo que dice 19 de Primera de Reyes, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y acá viene cómo nos vemos. No soy yo mejor que mis padres. Ahí él se está viendo. Él se está viendo: yo no soy mejor que mis padres. Es esto, nos denigramos cuando entramos en el desánimo, cuando no encontramos la puerta de salida, cuando no encontramos una esperanza para el mañana. Nos vemos miserables, nos vemos pecadores, nos vemos la parte más sucia, nos vemos indignos del perdón. Todo esto tenemos el concepto de nosotros mismos, y por eso dice: no soy mejor que mis padres. Cuidado, cuidado, no se vayas a los extremos. No se vaya a los extremos. Por favor, saque la vista de la circunstancia, saque la vista de usted mismo, coloque la mirada en el Señor. En esos momentos debemos mirar a Dios. Debemos mirar al Señor. Entonces, ahí está el primer problema. Nos afecta cómo nos vemos. Y en el versículo 9, puede llevarnos a renunciar a toda nuestra responsabilidad. Nos lleva a renunciar a toda nuestra responsabilidad. Y dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? En otras palabras, Dios le está diciendo: yo no te he traído hasta acá. Yo no te he llamado para que estés aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Y cuántas veces Dios debe preguntarnos: ¿qué estás haciendo ahí? ¿Dios te llamó? ¿Dios te llamó para que te quedes encerrado, desanimado, deprimido? No. Dios no te llamó. Por eso dices: ¿qué haces aquí? Este no es mi plan, este no es mi tarea. Hermanos, Dios no nos lleva al cielo cuando estamos en crisis o en desánimo. Dios nos va a llevar cuando estemos en victoria. Entonces no pretenda morirte, porque no te va a llevar. Dios te va a llevar cuando estés en victoria. Entonces Él se ve a sí mismo
luego él está en el lugar incorrecto, no está cumpliendo su función. Y en el versículo 10 dice que no podía mirar correctamente la situación, pero no tenía excusa para errar. Versículo 10, y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En este versículo yo quiero resaltarles dos cosas. No tenía excusa, no tenía excusa, no tenía un problema por lo cual él renunciar. No tenía excusa, no tenía razón por qué renunciar. Y él le estaba diciendo: Señor, y ahí viene la segunda cosa, quedé solo, estoy solo. Y Dios le dice: no, no estás solo. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Hay 7,000 que todavía no han doblado sus rodillas. Ahora, déjenme decirle, hermanos, y quiero que esto le quede muy grabado, que cuando la crisis te golpea, el desánimo te quiere hacer dejar todo, nunca te olvide que Dios detrás de esta lucha, Dios tiene una gran tarea como nunca la tuvo antes. Te lo voy a repetir para que no te olvides y te lo voy a mostrar con la Biblia. Cuando te encuentres en crisis, cuando te encuentres en una batalla, no abandones, porque detrás de esta batalla Dios tiene lo más grande de tu vida. Dios tiene un glorioso plan contigo. Y el ejemplo es Elías. Porque Elías luchó durante todo su ministerio, toda su vida. Luchó con Acab, con Jezabel, clamó por el pueblo, por todo. Pero pareciera que no había resultado. Pero después de esta presión, de esta lucha, Dios le salió al encuentro. Dios le sale al encuentro y le dice: vuélvete por tu camino, vuelve por el camino a Damasco, y vas a tener que dejar 3 ungidos. Y esos 3 ungidos van a tener que ser para la nación de Israel. Un rey va a tener que ser un hombre de Dios, un profeta, y para las naciones. Entonces Nehemías va a lograr con dejar ungido lo que jamás había conseguido lograr en todo su ministerio. Entonces, después de la prueba, Dios tiene una gran bendición para tu vida. No te quedes en el desánimo, no te quedes, levántate y cree. Dios tiene un gran plan todavía conmigo. Dios tiene un gran plan contigo. No, todo esto es una buena señal, no una mala señal. No para que te hundas, sino para que te levante. No para que estés derrotado, sino para que seas victorioso. No para dejar el ministerio, sino para saltar en las grandes bendiciones de Dios. Entiende lo que te estoy diciendo. Esto es glorioso, es maravilloso, es grande. Dios tiene después de esta lucha una gran victoria. Alabado sea el Señor. Cuando empecé a ver esto y entender esto, dije: gracias, Señor, gracias, gloria a tu nombre. Qué precioso privilegio que nosotros tenemos. Hermano, cuando estás pasando por lucha, evalúa, juzga las causas que te están desanimando, pero también evalúa tu actitud.
Colócate a juzgar la situación, evalúa lo que estás pasando, pero evalúa tu actitud. ¿Vale la pena o no vale la pena? Entiende por la fe o míralo por la fe la situación. Tercero, dispóntete a cambios, porque Dios va a producir cambios, y en todos los hombres de Dios que pasaron por lucha, Dios a través de esas batallas, Dios dispuso cambios. Mírelo a Daniel, también Dios cambió. A tal punto, observen, que en el capítulo 2 de Daniel se consagró, se mantuvo fiel, pero él solamente interpretaba sueños. Pero luego de su fidelidad en esa gran batalla, cuando lo querían matar a Daniel, lo querían matar, buscaban alguna ocasión, Dios no solo le dio la interpretación, Dios le dio revelación directa para que él tuviera visión y sueño. ¿Qué pasó? Acrecentó a su ministerio algo más. ¿Está entendiendo? A través de la crisis Dios te va a dar algo más. Algo Dios te está preparando para algo más glorioso. Por eso evalúa tu actitud, evalúa el problema. Ten fe, trátalo con fe. Tercero, dispóntete a cambio y decide continuar. No importa la situación, decide continuar y vence con la fe en Cristo tu situación. Esto es lo que Dios quiere darte con toda seguridad, y Dios tiene más. Pero yo quiero simplemente orar. Hay muchas más cosas para tocar sobre este tema, sobre el desánimo, sobre las luchas y las victorias. Nunca Dios va a permitir, primero, una cosa que no pueda soportar. Dos, siempre va a permitir algo porque te quiere llevar a otro plano. Y si no, mira a José. Dios permitió, pareciera que Dios lo abandonó, pero Dios lo estaba preparando para otra cosa. Entonces, cuando te encuentres en esas batallas, Dios te está preparando para otra cosa. Oramos. Padre, muchas gracias por esta mañana. Todos nosotros hemos sido afectados por el desánimo. Y hay muchas cosas que no nos han ocurrido, cosas injustas, que no la hemos provocado. La provocó alguien y nos afectó a nosotros. Pero no voy a detenernos, no podemos detenernos en mirar quién lo hizo, por qué lo hizo. Simplemente mirar que tú permitiste porque tienes un plan. Y esto es maravilloso. Tú tienes un plan con nuestras vidas. Y tú tienes un plan mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Mucho más. Y gracias te doy, Señor. Ayúdame a entender tu mente, a entender tu plan y no mirarme a mí mismo. Sacar la mirada de mí para mirarte a ti, Señor. De esa manera no quedaré caído, sino proseguiré. Gloria a ti. Y que se cumpla en nosotros lo que dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, Padre. Si alguien en esta mañana está desanimada, Padre, fortalécelo y abre su mente, su entendimiento, que pueda comprender que después de esta batalla hay un glorioso plan, hay una gran obra para realizar. No es para morir,
sino para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes están siendo afectados por el desánimo? Pero ahora se da cuenta, pero es tan pequeño lo que estoy pasando. Pero tan pequeño. Pero quiero levantar mi cabeza y mirar al Señor. Y quiero aferrarme porque del otro lado Dios tiene un plan conmigo. Dios tiene un plan contigo. Puedo ver tu mano simplemente. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús hay victoria. No desanime. Pero quiero decirte que todos estos hombres al final triunfaron. Todos ellos triunfaron. Nehemías triunfó. Elías triunfó. Daniel triunfó. Todos ellos terminaron en gloria. No vas a terminar derrotado, vas a terminar en gloria, en gloria. Dios está contigo, y si Dios está contigo, eres victorioso. Aleluya. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Hay victoria en tu nombre. No hay lucha que tú no puedas vencer. Nos vas a dar la paciencia, nos vas a dar la sabiduría, nos vas a dar el poder y la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta mañana. Que de esta mañana comience a cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de ver, nuestra perspectiva y nuestra esperanza. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús.